Hermanos, muy buenas noches, Dios los bendiga. Estamos en el libro de Génesis en el capítulo 40 y estamos en nuestra lección número 49, hablando de la vida en su forma más sencilla. Y cuando estamos hablando de la vida en su forma más sencilla, nos hace recordar la sencillez o la vida sencilla que vivía José cuando estuvo en Egipto los primeros años, con todo lo que estaba ocurriendo en su vida. Entonces vemos a un José que después de ser un hijo predilecto, después de ocupar un buen lugar predominante en el hogar paterno, ahora lo vemos que su vida se ha convertido de la noche a la mañana en una vida llena de problemas, en una vida llena de pruebas, una vida muy sencilla, ¿verdad? Entonces de eso estamos hablando y por eso vamos a Génesis capítulo 40, versículo 1 al 23. Este capítulo tiene 23 versículos que vamos a ir desarrollando. Por cierto, ya hemos avanzado a través de los días y vamos a leer los primeros versículos. Dice así Génesis capítulo 40, verso 1. Aconteció después de estas cosas, vamos a hacer un recuento para llegar al donde nos quedamos en la página 6. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué había ocurrido? La Biblia dice, aconteció después de estas cosas. Recuerde, estamos contando la historia ¿de quién? De José. ¿Qué le había ocurrido a José? Lo vendieron. ¿Qué más le ocurrió a José? Llegó a la casa de Potifar y la mujer de Potifar lo calumnió. Y entonces lo acusó y lo mandaron ¿a dónde? A la cárcel. Y entonces, empezando el capítulo 40, Moisés dice, aconteció después de estas cosas, las que acabamos de mencionar, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Recuerde, ocurrió algo inesperado. Dos oficiales del reino, uno era el copero y el otro era el panadero. Uno se encargaba de servirle el vino al rey y el otro de ofrecerle el pan cada día en la mesa del faraón. De un momento a otro fueron a parar a la cárcel. ¿Qué hicieron? La Biblia no nos narra qué hicieron, pero de alguna manera miramos la intransigencia del faraón. Si él se levantaba con ganas de fastidiar a alguien, sencillamente lo hacía, lo metían preso a cualquier persona sin llevarlo a juicio alguno. O sea, cada uno de los miembros de ese reino estaban siempre supeditados a la voluntad del faraón. Él hacía con sus súbditos lo que quería, ¿verdad? Y eso nos llevó a pensar de que en la Biblia el faraón es un cuadro del diablo, que tiene encarcelado a cada una de las almas en el mundo y hace con ellas lo que bien le parece, ¿verdad? Y hablamos de todo esto porque son cuadros que nos enseñan verdades espirituales. Y entonces seguimos leyendo, dice la Biblia, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales. ¿Qué hicieron? No sabemos. Contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Parece casualidad, pero recuerden, hablamos de todo esto, que Dios tenía y tiene control de todo en la vida de José, ¿verdad? De pronto algo ocurre. José está en la cárcel y llegan estos dos oficiales. El capitán de la guardia encargó a ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Además, José estaba ahí sirviéndole al capitán de la guardia, ¿verdad? Un siervo. Recuerde, también aprendimos que a través de José, que es una semblanza de Cristo, nosotros estamos aquí para ser siervos y tenemos una misión mundial, la de ir y predicar el evangelio. Versículo 5, estoy en la página 3. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño. En una misma noche, cada uno con su propio significado. Hablamos de los sueños, ¿verdad? Hablamos de la manera como hablaba el Señor antiguamente. No estoy diciendo que ya Dios no habla a través de los sueños, puede hacerlo, pero ahora la prioridad y el establecimiento de nuestra fe está basado en las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sueños se pueden falsificar, hemos venido estudiando todo eso, ¿verdad? Y miramos algunos hombres que tuvieron sueños y el Señor les habló a través de los sueños. Pero hoy día algunos creen en los sueños, pero recuerden lo que dijo Pedro. Él tuvo visiones también. Estuvo en el Monte Santo, miró la transfiguración, pero allá podemos mirar conmigo, por favor, segunda de Pedro capítulo
1, verso 17, lo que dijo el apóstol Pedro, ¿no? Dice así en 2 de Pedro 1, 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, ¿quiénes nosotros? Pedro, Jacobo y Juan. Y no solamente oyeron, ellos vieron también lo que estaba ocurriendo. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y enseguida él dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro. Está hablando de la palabra del Señor. Sí, yo tuve esa experiencia, yo tuve esa visión, yo escuché, yo miré, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque el Señor en la antigüedad, antes de que las escrituras estuvieran completas, Él hablaba, y yo creo que sigue hablando en algunos momentos a través de los sueños, pero siempre y cuando esté en armonía con la palabra del Señor. Porque a veces salen por ahí personas que dicen, yo tuve un sueño, o el Señor me habló a través de un sueño que no tiene que ver nada con las escrituras. La prioridad número 1 es establecer la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica y vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y estuvimos hablando acerca de que el Señor nos legó el Espíritu Santo para enseñarnos las Escrituras. Y es más, en Lucas capítulo 24, versículo 45, miramos algo importante, ¿verdad? Hablando de Jesús y sus discípulos. Mire lo que dice Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento? El Señor, ¿verdad? Dice, les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que entendiesen las Escrituras. Entonces es muy importante entender que el estudio de la palabra del Señor no depende tanto de nuestra capacidad, no depende tanto de nuestra inteligencia, no depende tanto de nuestra preparación formal, aunque por supuesto estas cosas tienen un lugar y tienen su importancia. Pero lo más importante es entender que Dios es quien nos abre nuestra capacidad, nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. No lo olvide eso. No, uno no sabe las Escrituras por lo inteligente y capaz que es. No, es por el Espíritu que nos enseña. Podemos mirar otro pasaje muy importante que nos habla acerca de ese tema. Mire Juan capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6. El Señor Jesucristo sigue hablando. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad, ¿verdad? Su palabra también es la verdad. Es lo que él mismo dijo en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad es Cristo, Él es el verbo viviente. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy el Señor nos habla a través de su palabra, a través del verbo viviente que es Cristo Jesús. Mire conmigo, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Este es un pasaje muy importante. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Analicémoslo. Pablo dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Quién nos enseña la palabra? El Espíritu. Y acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu en su corazón, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? En cambio, dice la palabra, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir la palabra que es el Espíritu quien nos enseña la palabra misma del Señor, ¿verdad? Tenemos el verbo vivo, estábamos hablando, que es el Señor Jesús. Y el verbo escrito,
que es la Biblia. Y esta es la voluntad de Dios revelada en la persona de Jesucristo y en las Escrituras. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra, estamos hablando también del Señor Jesucristo, y toda su palabra nos la revela el Espíritu Santo. Hoy, en este tiempo, en esta dispensación, dependemos del Espíritu Santo, quien es el Maestro por excelencia. ¿Ok? Mire conmigo el libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. El mismo Señor Jesucristo, recuerde, está hablándole a sus discípulos. Juan, capítulo 14. Vamos a mirar un ratito el versículo 15, adelante. Juan 14, 15. No está en sus notas, pero le estoy diciendo para que usted lo anote. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando? Al creyente. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. En el contexto, el Señor está hablando de su palabra. En el contexto, está hablando de guardar sus mandamientos. Y entonces le dice a sus discípulos: si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, yo voy a rogarle a mi Padre que les envíe un Consolador. Recuerden lo que acabamos de ver, que el Señor les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Pero el Señor Jesucristo iba a partir. Y entonces la pregunta es: ¿quién les iba a abrir el entendimiento para que aprendieran las Escrituras? Aquí el Señor está diciendo: yo voy a rogar a mi Padre, Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Por qué le rogaba al Padre? Porque Él iba a partir, ya no iba a estar para abrirles el entendimiento, y entonces va a rogarle al Padre que mande al Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ok? Note que esta parte, para siempre, el Espíritu para siempre, para que esté en vosotros para siempre, tiene una enseñanza muy profunda, tiene que ver con la seguridad de salvación. ¿Cuándo se pierde la salvación? Nunca, porque en el momento que uno es salvo, el Espíritu viene a hacer morada contigo. ¿Para cuándo? Para siempre. Y el Señor dice: yo voy a pedir que nuestro Padre mande al Consolador para que esté con ustedes para siempre. Así que cuando entendemos bien la Biblia, nos damos cuenta que este pasaje nos está hablando en una forma indirecta acerca de la seguridad de salvación. Si después entendemos lo que dice Pablo en Efesios, que cuando tomamos la decisión de aceptar a Cristo, el Espíritu viene y nos sella y hace morada con nosotros. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, recuerde, no es para los incrédulos, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, nota, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esas dos palabritas aquí, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué quiere decir? El Espíritu mora con ustedes. ¿Quién estaba ahí con ellos en ese momento? Cristo, quien les abría el entendimiento, pero dentro de poco Él se iba a ir y el Espíritu iba a morar con ellos, no, en ellos. ¿Qué es lo que pasa hoy día con la iglesia, verdad? Entonces, a partir de ese momento que el Señor parte y viene el Espíritu Santo, en el libro de Hechos capítulo 2, el Espíritu comienza a morar en el creyente. No solamente con nosotros, sino en nosotros. Y eso es importante entenderlo, ¿verdad? Y por eso nosotros pensamos que es el Espíritu, y creemos, porque dice la Biblia, que es el Espíritu que está en nosotros, quien nos abre el entendimiento para entender lo espiritual de la palabra de Dios. Mire el versículo 26 de este mismo capítulo. El versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Antes que el Espíritu viniera, quien le abría el entendimiento a los discípulos, ¿quién era? Cristo. Les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Una vez que Él se fue,
mandó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos iba a enseñar, nos va a enseñar y nos va a hacer recordar. Mire el capítulo 16 de Juan, versículo 13. Otra vez el Señor Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, es decir, no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hoy día mucha gente tergiversa el ministerio del Espíritu Santo y le atribuyen muchas cosas al Espíritu Santo. La única función que tiene el Espíritu Santo es abrir el entendimiento del creyente para glorificar el nombre del Señor Jesucristo y mostrarle al mundo al Señor Jesucristo, no mostrarse él mismo. Letra C. Ahora, ¿qué está haciendo Dios en todo esto? ¿Cuáles son sus propósitos y sus métodos? En el Antiguo Testamento, la primera vez que un sueño aparece en la Biblia es en Génesis capítulo 20, versículo 3, hablando de Sara, la esposa de Abraham. Lea conmigo Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Recuerdan el acontecimiento? Por causa de la mentira de Abraham, Abimelec casi toma a Sara por mujer y el Señor en sueños le habla a Abimelec. La primera vez que se menciona sueños en la Biblia, ¿tiene que ver con un judío? No, tiene que ver con un gentil. Y no solamente un gentil, era un incrédulo gentil. Y entonces muchas veces vamos a mirar este mismo acontecimiento, el Señor hablando en sueños a los incrédulos. Ok. Recuerde, la Biblia no estaba todavía escrita en aquel entonces. El primer sueño que aparece en la Biblia es una advertencia. ¿Qué es? ¿Qué es el sueño? Una advertencia. Cuidado, no es un dogma, no es una doctrina, no es una profecía, no, es una advertencia y la mayoría de sueños van a tener este mismo principio. Es una advertencia que Dios le da a un rey gentil. Qué interesante es esto, que la primera vez que aparece un sueño tiene que ver con un gentil, no con un judío. 2. Obviamente, Dios tuvo propósito también en los sueños para con la nación de Israel, si es cierto. Por ejemplo, Dios usó los sueños en Israel para convalidar, ¿entendemos la frase convalidar? Para convalidar a sus profetas. Si entendemos esa expresión convalidar, para refrendar, para, ¿qué otro sinónimo podemos? Para apoyar, para respaldar, gracias hermana, para respaldar a sus profetas, ¿verdad? El Señor usó esos sueños para respaldar a sus profetas. Lo miramos en el libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. El Señor hablaba también a través de los sueños, ¿con quién? Con los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no estaba escrita. Y entonces el Señor tenía que dirigir a su pueblo y hablaba con los líderes, con los profetas, para dirigir a su pueblo precisamente. Hay que recordar que en este tiempo no existía la Biblia como la tenemos hoy en día. Porque ahora estamos hablando de algo escrito en los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, en el Pentateuco, ¿verdad? En el libro de Génesis, es lo que estamos estudiando. Pero Dios dice que les va a hablar a sus profetas en sueños y visiones. ¿A quiénes? A sus profetas. ¿Cuál era el propósito? Dirigir a la nación de Israel. Punto 3. Pero también existe un peligro grave que representan los sueños falsos. ¿Y quién se encarga de falsificar todo? El diablo, ¿verdad? Solo se falsifica lo verdadero. No olvide ese principio. Nadie falsifica un billete de $80, ¿verdad? ¿Por qué no se puede falsificar un billete de $80?
Porque no existe, ¿verdad? No existe. ¿Falsifican los billetes de 100? Sí, ¿por qué? Porque son verdaderos, sí existe. No se puede falsificar lo que no existe. Así es la doctrina del Señor. No se puede falsificar lo que no es verdad. Entonces el diablo toma la verdad y la falsifica. Cuidado, siempre ha sido su trabajo falsificar la palabra del Señor y falsificar a los obreros del Señor también. Cuidado. Entonces, miren lo que dice aquí, ok, en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Moisés está escribiendo, este es uno de los libros del Pentateuco. Y dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitará el mal de en medio de ti. ¿Cuál era el propósito de los falsos profetas? Apartar a la nación de Israel de los caminos del Señor. ¿Cuál es el propósito de los falsos profetas de hoy día? Aquellos que ven visiones, aquellos que ven sueños, el mismo propósito, apartar al creyente de la verdad de Dios. Entonces el Señor nos advierte que hay profetas falsos, que hay sueños y visiones falsos. Cuidado. Cualquier cosa que nos quiera desviar del camino del Señor o del verdadero Dios, obviamente no es de Dios, no es de Él. Entonces tenemos que tener cuidado con esta gama de sueños y profecías que hoy día se han levantado. Otra referencia clave está en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 7. Mire lo que dice Eclesiastés. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? Salomón, uno de los hombres más sabios del mundo, ¿verdad? Y no puedo decir uno, era el único más sabio del mundo, ¿verdad? Donde, dice Eclesiastés 5:7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Mire qué interesante. Y hoy día vemos eso, ¿verdad? Los vanidosos profetas del siglo XXI, ¿verdad? Y los tratan como reyes, los endiosan porque dijeron una profecía, una falsa profecía, y los ponen en un sitial muy importante. Y muchas de estas gentes hoy día se están levantando con ese propósito, alimentar su ego, su vanidad. Pero el Señor nos advierte en Eclesiastés 5:7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Los sueños tienen sus propósitos, por supuesto, pero aquí tenemos un dicho referente a prioridades. ¿Qué es lo prioritario? ¿Los sueños, las visiones o la palabra de Dios? La palabra de Dios. En este tiempo, la prioridad número uno es la Biblia. No son los sueños, no son las visiones. No estoy diciendo que Dios no puede hablarnos a través de eso. Él es soberano, Él es Dios, Él puede hacer lo que se le da la gana, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que la prioridad número uno en la dispensación en la cual nosotros vivimos es la palabra del Señor. Si alguien por ahí dice, mire que yo tuve un sueño que se van a sacar la lotería, ¿no? O tuve un sueño que el Señor me dice que vamos a pasar tal cosa. Entonces yo me quedo con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que la Biblia es la única regla de fe y práctica para mi vida. Entonces la Biblia es lo más importante, ¿ok? Es la prioridad número uno. Letra B, la prioridad no es tener sueños. El Señor Jesucristo en Juan dice, si me amas, obedece mis mandamientos. No dice, sigue mis sueños, sigue mis visiones, no. La prioridad número uno es guardar la palabra del Señor. La prioridad no es tener sueños. La prioridad es temer a Dios. La prioridad no es tener una abundancia de palabras ni abundancia de sueños, no.
La prioridad es temer al Señor. Esa es la prioridad número uno. ¿Y cómo voy a temer a un Dios que no conozco? Tengo que conocerlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo conozco al Señor? A través de su palabra. Y no hablamos de un temor de miedo, no. Hablamos de un temor reverente, de un respeto a Dios, de un respeto a su palabra, ¿verdad? ¿Y cómo voy a entender todas esas prioridades? A través de la palabra del Señor. Mire Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Recuerden, Eclesiastés, escrito ¿por quién? Salomón, ¿verdad? Está dando su discurso. Salomón es aquel que dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué no habría probado Salomón en la vida? Era el hombre más rico y más sabio del mundo, ¿verdad? Dice la historia que el apogeo más grande de Israel llegó en la época de Salomón. Ese hombre, venían de diferentes partes del mundo, reyes y personas que querían alimentarse de su sabiduría, ¿verdad? Venían a visitar el reino de Salomón. Y cuando él termina de escribir Eclesiastés, mire cómo termina, capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Punto. ¿Qué es lo más importante? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Respete a Dios, cuidado, porque un día estaremos en su presencia y todo lo que usted y yo tenemos oculto lo va a sacar a la luz. Y la Biblia dice: sea bueno o sea malo. Salmos capítulo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el respeto a Dios, a sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Está hablando no de un temor de miedo, sino de un temor reverente. Y en mi respeto a Dios cumplo sus mandamientos, obedezco sus ordenanzas y soy obediente como hijo de Él, ¿verdad? Por eso el Señor dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Punto número 5. Vemos también a Jeremías, a quien el Señor también habló a través de sueños y visiones. Siempre la pregunta: ¿por qué es que el Señor hablaba en sueños y visiones? Porque todavía las escrituras no estaban escritas. No había cómo leer algo. El Señor hablaba a través de visiones, a través de sueños, hablaba a través de la naturaleza. Es decir, nos hablaba de diferentes maneras, ¿verdad? Pero hoy habla a través de la palabra del Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 27. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Mire, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. La gente en aquel entonces tenía sueños con ídolos, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo estos sueños? Falsos sueños. Estaban alejando el corazón de la nación de Israel del Dios verdadero hacia los ídolos. Mire, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los sueños y las visiones. Hoy día ocurre lo mismo, ¿no? Las personas están fijándose más en otras cosas que en el Dios mismo. El profeta, dice Jeremías, capítulo 23, verso 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada una de su más cercano. Está contra. Mire lo que hacen hoy día: toman palabras de la Biblia, ¿verdad? Y usan palabras de Dios y se revisten de una serie de vocabulario muy divino, muy profético, ¿verdad? Y el Señor está diciendo: estoy en contra de esas personas que toman mis palabras para desviar el corazón de mi pueblo, ¿verdad? Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. Hey, el Señor ha dicho: hay que sembrar para cosechar, y viene la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Bien cree en Dios y no vas a tener problemas. Cuidado, muchas veces lo que están haciendo es tratando de endulzar el oído de las personas y les dicen los que les gusta oír, ¿no? Hay mucha gente que tiene buena oratoria y al público le encanta escuchar cosas que le agradan a sí mismo, que los alimenta a sí mismo, y todo el mundo dice amén, gloria a Dios. Pero cuando hablamos contra el pecado, cuando hablamos
del juicio del Señor, cuando hablamos de todas las verdades profundas de Dios, la gente no quiere decir amén. A algunos les cuesta trabajo decir, hey, Dios me va a castigar. Sí, Dios castiga el pecado. Jehová ha dicho, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a mi pueblo, dice Jehová. Mire, es interesante. En el año 2009, yo no sé cuántos recuerdan, hubo una época durante el año 2009 que Denver comenzó a ser visitada por un montón de profetas y un montón de campañas de milagros, de sanidades, y salió en la radio un programa de un pastor, no voy a decir su nombre porque muchos de ustedes lo conocen, y como era el año 2009, él dijo que Dios le había dado una visión y una profecía, que así como la mujer al 9º mes daba a luz, el año 2009 servía precisamente para que el evangelio naciera y muchos conocieran del Señor, y comenzó a traer personas que hacían milagros, campañas, todo el tiempo hacían campañas de milagros, todo el tiempo. Qué interesante que la iglesia que él pastoreaba comenzó a crecer enormemente. Para hacerles el cuento largo un poquito corto, al final él fue a la cárcel preso por el dinero que se robó y por causa de que se fue con otra mujer que no era la suya. El hombre que estaba profetizando milagros de parte del Señor, hoy tenía problemas, y yo sé que hoy está fuera del país, corrido por la justicia, y yo digo, mire el Señor, ¿qué dice el Señor? Estoy en contra de aquellos que toman mi nombre para endulzar los oídos de otros y tratar de engañar y alejar el corazón de mi pueblo, de mí mismo, dice el Señor, ¿verdad? Es interesante cómo vemos el resultado de personas así, cuidado. Entonces, lo que estamos enseñando es que Dios habla a través de sueños y visiones a sus profetas cuando Él quiere, de acuerdo a su voluntad y dentro de sus propósitos, cuidado. Yo no estoy diciendo que el Señor ya no puede hablar en sueños y visiones. Él es Dios soberano y puede seguir haciéndolo. Lo que estamos diciendo es que la prioridad número 1 es las Escrituras. Yo puedo tener una visión, yo puedo tener un sueño, ¿verdad? Pero si no está en base a lo que dice la palabra del Señor, mejor es que ni lo cuente, es mi sueño y punto, ¿no? De repente soñé que me saqué la lotería o algo así, ¿verdad? Pero yo no voy a contar mis sueños porque yo voy a contar lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces yo sueño, me saqué la lotería, entonces, y soñé con el número, hermano. Y fui y compré el número y ¿sabe qué? No me saqué nada. Me gasté $20. Era un sueño nada más, ¿verdad? Entonces, pero Dios hablaba antiguamente. Pero a la misma vez, Dios nos da esta advertencia. 1, hay profetas falsos. Hay sueños falsos. Hay visiones falsas, no olvide eso. 2, hay personas que dicen, así ha dicho Dios, cuando Dios verdaderamente no les ha hablado. Mucho cuidado. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer lo que la palabra del Señor nos enseña. Dios. Letra D. D de dedo. Dios habla a través de los sueños hoy día. Vemos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Vamos a leer Hebreos 1:1. Dios, habiendo, ¿qué dice? Pasado, presente o futuro. Pasado. Dios habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Él es la palabra viva. La Biblia es la palabra del Señor viva, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla a través del verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo. Él es la verdad escrita, y la verdad viva es Cristo. La verdad escrita es la palabra. No es decir, escuche con atención nuevamente, que Dios no puede hacer lo que quiera.
Dios puede hablar por medio de sueños, puede hablar por medio de visiones y lo que fuera. Pero aquí en Hebreos tenemos de nuevo una palabra que nos da la prioridad. ¿Cuál es la prioridad número uno? La Biblia. No son mis sueños, no son mis visiones, son la Biblia. Es la prioridad número uno es la Biblia. Yo no le voy a hacer caso a mis sueños, por hermosos que sean. Yo voy a hacerle caso a lo que dice la palabra del Señor. Esa es la prioridad. Hoy en día, la prioridad es entender que Dios nos ha hablado a través de su Hijo, el Verbo vivo, quien también nos ha dado el verbo escrito, la palabra de Dios. A eso se refiere Hebreos capítulo 1, verso 1. Hoy en día tenemos algo más seguro. Tenemos las Escrituras que son guía, que son fundamento sólido y absoluto para nosotros. ¿Los sueños se pueden falsificar, sí o no? ¿La Biblia se puede falsificar? No. La verdad la pueden torcer, la pueden poner al revés, todo, pero al fin y al cabo la verdad siempre sale a relucir. Pero un sueño lo falsifico. Una visión la falsifico, pero la Biblia no. La podemos torcer y hay mucha gente que lo tuerce, pero la verdad siempre está ahí y siempre va a resaltar. Punto 2. Ahí estamos, ¿verdad? Pero si Dios ha hablado por medio de sueños, por ejemplo, Job capítulo 33. Mire lo que dice Job. Recuerde que esto hoy en día de los sueños y las visiones es tomada por la iglesia equivocadamente, basada en el libro de Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Cuando Pedro da un discurso después de la llegada del Espíritu Santo y les habla a los judíos hablando acerca de aquellos tiempos, aquellos días de la tribulación. Pero no está hablando del tiempo de la iglesia, está hablando de algo futuro. ¿Ok? Pero cuando no trazan correctamente las Escrituras, comienzan las equivocaciones. En ese instante, Pedro en Hechos 2 está hablando y su auditorio es judío y levanta una profecía para los judíos en el tiempo de la tribulación. Por eso usa una frase que siempre se repite, tanto en Mateo 24 hablando de la tribulación, como en Joel hablando también de la tribulación, aquellos días. Y el que no entiende las Escrituras confunde, no solo se confunde él, sino confunde a todo el mundo que lo escucha. Job capítulo 33, verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Note cuál era el propósito por el cual Dios hablaba en sueños. Nuevamente, vamos a prestar atención. Job capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, tal como hoy vienen a las Escrituras y tampoco entiende. Por sueño, una forma. Y en visión nocturna, dos formas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, cuando ahí se acurrucan bien ahí, bien rico, entonces Dios revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque va a pasar esto o va a pasar esto. No, dice, para quitar al hombre de su obra, o sea, de sus malos caminos. Y apartar del varón la soberbia. Para eso hablaba el Señor. Para detener su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. O sea que el Señor hablaba a los hombres, pero para advertirles en cuanto a su pecado, para hablarles de la verdad, hablarles de que Él es un Dios santo. No mencionaban visiones por decir cosas como hoy día. Cuidado, ¿no? Todo tiene su propósito. Dios es un Dios de orden. ¿Qué está diciendo este pasaje? Letra A. Cuando Hebreos dice que en otros tiempos Dios hablaba por varias maneras, aquí en Job tenemos un ejemplo. ¿Cómo hablaba?
a través de visiones, a través de sueños nocturnos. Ve, Dios puede hablar de noche en sueños, en visiones. Dios es capaz de hacerlo. No estamos negando que Dios lo hace y lo seguirá haciendo porque Él es soberano. Pero de lo que estamos hablando es que ahora la prioridad número 1 es la Biblia. ¿Por qué? Porque los sueños se pueden torcer, los sueños se pueden falsear. Punto 3. No es decir que Dios no puede seguir hablando en sueños y visiones hoy en día. Es decir que tenemos algo más seguro, y ese es el punto de Pedro. Nuevamente tomamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, Pedro, Jacobo y Juan, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces el apóstol Pedro está contando su experiencia, su visión, lo que oyó, lo que vio, lo que experimentó, y seguidamente dice: pero tenemos la palabra profética más segura. Cuestión de prioridad. Sí, me pude haber equivocado. Yo y los otros dos que estaban conmigo nos pudimos equivocar. Lo que sí no podemos equivocar es lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que ese es el punto en este momento. ¿Qué estamos diciendo? Pedro dice: oigan, yo soy testigo del Señor Jesús. Yo estaba presente cuando vino esta voz del cielo y que dijo: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Pero dijo: yo estaba, yo lo vi, escuché las palabras, yo andaba con Él más de 3 años, era su discípulo. Pero, ¿qué continúa diciendo Pedro? Hoy día tenemos algo más seguro: las Escrituras, la revelación de Dios. Hoy día, ¿a quién tenemos que hacerle más caso? A nuestros sueños, a nuestras visiones, a la Escritura. Y Pedro termina diciendo: ninguna de las profecías de las Escrituras es de interpretación privada, es inspiración de Dios, plasmada en este libro llamado la Biblia. No olvidemos eso. Entonces, los sueños, las visiones, las profecías, tenemos que tener mucho cuidado. ¿En qué tenemos que confiar? En la palabra de Dios. Punto. C. ¿Esto quiere decir que Dios no puede hablar de muchas formas? Por supuesto que sí, Él es Dios. Cuidado, nuevamente repito, no estoy limitando a Dios, no soy quien para hacerlo. Dios puede hacer a su manera como quiera. Lo que estamos diciendo que en este tiempo la prioridad número 1 es las Escrituras. Y si por ahí hay una visión y hay un sueño, tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Si no está en armonía con la palabra de Dios, cuidado, es un sueño falsificado, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Ok? ¿Dios puede hacerlo? Sí. Dios no puede estar en una caja de nuestra fabricación, recuerde. Dios es Dios. Él puede hacer lo que quiere. Cuidado. No estoy tratando de falsear la verdad. Dios es Dios, definitivamente. Pero lo que Pedro está diciendo, de nuevo, tiene que ver con la prioridad de entender que la Biblia es nuestra autoridad absoluta. Porque un sueño puede ser falso. Un sueño puede ser de Dios como puede ser del diablo o puede ser de muchas cosas y las visiones también. Todo eso se puede falsificar. Recuerde, el diablo puede hacer esas cosas. Pero la palabra del Señor, lo que tenemos por escrito, es algo que no se puede falsificar. Ahí está. Durante miles de años andamos con la misma Biblia. Entonces, este es el fundamento de lo que Dios está haciendo. ¿Qué es la prioridad? La palabra de Dios, punto. Nuestras experiencias, nuestras emociones, cuidado.
¿Pueden ser la base de nuestra fe? No. Y mucha gente hoy día mueve su fe a través de las emociones. El movimiento carismático, por ejemplo. Y hoy día mucha gente se emociona y toma decisiones en base a sus emociones. La palabra del Señor en Jeremías creo está que dice que el corazón es engañoso y perverso, malo. ¿Quién lo conocerá, verdad? Entonces, ¿podemos nosotros prestarle atención a nuestras emociones? No. Santiago dice que un día estamos en el piso, otro día estamos allá arriba, ¿verdad? Un día queremos ser como Pablo ganando al mundo, otro día estamos como Judas vendiendo a Cristo, ¿verdad? Es decir, que nuestras emociones son tan inconstantes como las ondas del mar, el hombre de doble ánimo. ¿Podemos basar nuestra fe en nuestras emociones? No. Nuestra fe tiene que estar basada en la autoridad máxima que tenemos, la palabra de Dios. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, por eso es importante inquirir en el libro de Jehová, por eso es importante, recuerden esa pregunta que le hicieron a Cristo, ¿verdad? Estos 7 hermanos estuvieron con esta mujer, ¿de quién será el día de que resuciten? Pues el Señor le dice, erráis desconociendo las Escrituras. Y eso es lo que pasa con el mundo cristiano hoy día. Están cometiendo tantos errores por un solo detalle, desconocen las Escrituras. ¿Ok? Punto 4. Como ya hemos dicho, no quiere decir que Dios no puede hablar por sueños. Es lo que Dios está haciendo muchas veces hoy día entre los musulmanes. No le quepa la menor duda. El día de ayer estábamos conversando, estuvimos en unas conferencias y a la hora del lonche estuvimos conversando precisamente con Daniel y Karen acerca de cómo habla Dios, ¿no? ¿Puede hablar todavía en sueños, visiones? Sí. Hay lugares donde la palabra del Señor no ha llegado, como los musulmanes, por decir un grupo tan hermético como ellos, que no tienen opción a escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo le hablará Dios a esas personas? Puede ser todavía a través de sueños y visiones, ¿verdad? Pero siempre con los propósitos que vimos en Job. ¿Se acuerdan que leímos en Job? 4 propósitos. Cuando Él se acerca, cuando el hombre está descansando, Dios se acerca y les habla. Él es Dios y puede hacerlo. Claro que lo puede hacer. No queremos limitar a Dios y ni podemos hacerlo todavía tampoco. Lo cierto es que Dios tiene su 1001 manera. Para nosotros es a través de las Escrituras. Para aquellos que no tienen acceso a las Escrituras, puede seguir siendo a través de sueños y visiones, indudablemente. Dios está hablando con muchos. No en una forma como se hace en una iglesia pentecostal carismática, por supuesto, donde hay mucho sensacionalismo. Es otra cosa totalmente diferente que nada tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Cuidado. Cuando hablamos de que Dios habla a ciertas personas, no es como en una iglesia carismática, no. Esto es un show, este es algo de verdad hasta ofensivo para Dios, definitivamente. Es una blasfemia. Porque lo que Él está haciendo tiene que ver con personas perdidas. Y de pronto Dios aparece en un sueño, en una visión, y entonces ahí está, y las personas buscan al Señor. O sea, ese es el propósito. Si Dios está hablando al mundo musulmán a través de sueños y visiones, lo está haciendo con el propósito que leímos en el libro de Job. No pierda ese pasaje del libro de Job. Es importante, muy importante, saber lo que dice Job en cuanto a los sueños y visiones. B, porque lo que él está haciendo tiene que ver con personas. No es por el sueño que uno es salvo, sino que por el sueño Dios les está hablando, les está llamando la atención para que busquen la palabra del Señor, ¿verdad? O sea que, cuidado, los sueños no es para decirle, mira que va a pasar, mira que te vas a sacar la lotería, mira que, no, es con el propósito, lo que vimos, los 4 propósitos en el libro de Job, para apartarlo del mal y para apartarlo del juicio de Dios. Entonces Dios tiene sus propósitos en sus sueños, no es para decirles cualquier cosa. Letra D, entonces ¿de qué dependemos? ¿Del sueño? Claro que no, dependemos de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Letra E, vamos a terminar la letra E, ¿verdad? Los teólogos hablan de 2 tipos de revelación, la revelación específica y la revelación general. La revelación específica es lo que tenemos en las Escrituras.
Cada revelación en una forma específica. Es decir, la palabra, cada palabra de Dios es pura, es limpia. Esa es una revelación específica. O sea que nosotros estamos viendo lo mismo que vieron los reformadores hace cientos de años. Palabras específicas. Cuidado que la Biblia no contiene los pensamientos de Dios. La Biblia contiene las palabras de Dios. Estamos viendo lo que escribió Pedro, Pablo, Juan, Lucas y otros. Sin duda nosotros podemos ver con nuestros propios ojos las mismas palabras que ellos escribieron. Eso los teólogos le llaman una revelación específica. 2. La revelación general. También Dios habla por medio de la naturaleza. Esa es una revelación general. ¿Dónde encontramos esta verdad? Romanos capítulo 1, versículo 20. Anótelo ahí. ¿Ok? ¿Qué dice Romanos 1:20? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Verdad? ¿Qué dijo el salmista? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de su mano. Un día anuncia a otro día, ¿verdad? Sabiduría. Es interesante. La naturaleza está ahí como una revelación general. Dios se revela en toda su naturaleza y lo podemos mirar. Cada cosa creada por Dios tiene una enseñanza espiritual específica. Entonces hay dos tipos de revelación. La revelación específica que el Señor nos da en cuanto a lo que es la salvación, el pecado del hombre, la redención, la justificación. Son enseñanzas específicas. Y otra revelación general a través de su naturaleza. No dependemos, por supuesto, de la naturaleza. No somos salvos por la naturaleza. Pero Dios revela su voluntad a través de la naturaleza, a través de la ciencia, a través del cuerpo de Cristo y a través de muchas cosas. ¿Dios nos revela profecía a través de la naturaleza, sí o no? Sí. Deme un ejemplo. Deme un ejemplo. ¿Ah? Deme un ejemplo a través del, vamos a poner a través del clima. ¿Nos revela profecía? Lo que está pasando en el clima. Para decirnos cómo va a estar aquí a sábado. Ajá. Pero note algo más específico. Escuche con atención. Y todos nosotros experimentamos eso y no nos percatamos. El cambio atmosférico en todo el mundo, el calentamiento global, nos está diciendo una profecía. Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta porque una de las evidencias de los últimos tiempos es precisamente todo lo que estamos viendo en la atmósfera. Donde antes llovía, no llueve. Donde antes ni nevaba, hoy nieva. ¿Ah? Es increíble lo que está pasando. Recuerde, ya llega la temporada de los huracanes en Miami. Uno dice, antiguamente se escuchaba que había uno al año. Hoy día, la última vez había más de 50 huracanes en una sola temporada. ¿Qué está pasando? En el momento que se está calentando la tierra, los polos comienzan a derretirse. ¿Y qué ocurre cuando se derriten? El agua dulce cae en el mar y la densidad de sal del mar no es la adecuada y eso produce estragos en el clima. Al final, gracias a Dios que nosotros solamente estamos viendo los principios de dolores. Pero cuando llegue la gran tribulación, vamos a ver desastres ecológicos, desastres naturales, pero que no tienen la menor idea y ya está empezando, mire. Dios está preparando a la misma naturaleza. O sea, ¿tenemos profecía en la naturaleza? Sí, Señor. Eso es una revelación general que Dios nos enseña a través de la naturaleza. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.
Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, bendito Dios. Tomada, Señor, del libro de Génesis con esto de los sueños y las visiones. Quisimos detenernos un rato en la historia de José para entender, Padre amado, que las visiones y los sueños se pueden falsificar, las emociones también. Pero lo que sí es cierto y verdadero es tu palabra, Padre. No queremos decir que tú no tienes la capacidad, porque eres Dios, de hacer en tu soberana voluntad lo que a ti te parece. Y creemos, Señor, que de alguna manera tú alcanzas a personas también hoy en día a través de sueños y visiones, pero siempre con los propósitos descritos en tu palabra. Y para nosotros los que gozamos del privilegio de poder tener tu palabra en nuestras manos, Señor, la prioridad número uno no son nuestras emociones, no son nuestros sueños. La prioridad número uno, Señor, es estar atentos a tu palabra, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y hacemos bien, como dice el apóstol Pedro, en estar atentos a estas verdades. Señor, gracias por tu iglesia. Te suplico bendición por todas las personas que nos escuchan o los que nos ven a través del YouTube, Padre. Te pedimos una bendición especial por todos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.